contar en dónde naciste, de dónde eres, cómo es tu familia, o sea, cuántas personas hay en tu familia. Mi nombre es Magdalena Pamaca Agustín, soy de Guatemala. Y mi familia... Conocí a Magdalena en el verano del 2022. Era una mañana calurosa en el mes de junio. Unos días antes habíamos quedado para encontrarnos y hacer una aplicación de trabajo para la empresa en la que yo trabajaba. Por su voz me había imaginado una mujer un poco fría y seria, o más bien, en mi cabeza sin querer y debido a la naturaleza de mi trabajo, las personas se iban instalando automáticamente y sin ninguna justificación bajo un rango de características según su lugar de origen. A Guatemala le correspondían la seriedad, la voz baja, el trabajo duro y la terquedad. Sospechaba que en la mayoría de los casos no había una comunicación clara con ellos, que mi español sonaba complicado para muchos que no tenían esta lengua como materna. En ese tiempo, en mi pueblo, todas las personas salían de mi pueblo para ir a otro lugar a comprar maíz, todo lo necesario, porque en mi pueblo era muy, muy pequeño. Entonces las personas tenían que ir. Nos vimos con Magdalena en un Starbucks, pedimos café, nos sentamos en una mesa y empezamos a hacer la aplicación. En las primeras palabras que cruzamos, supe que no era una persona fría y que su seriedad era más bien un tipo de timidez. Yo iba completando el formulario con las respuestas que ella me daba y cuando tenía oportunidad hacía más preguntas para conocer detalles del origen y la historia de esa mujer pequeñita de estatura que tapaba su boca cada vez que sonreía como si quisiera tragarse ese gesto. No conseguí mucho esa vez y quizá la asusté tratando de explicar que era un podcast y que yo trabajaba en uno y que estaba buscando historias. Sin embargo, tuvimos la oportunidad de trabajar en el mismo edificio y entre tintico y tintico, entre almuerzo y almuerzo, las circunstancias se fueron alineando para que la historia de Magdalena llegara hoy a recordarte. Hoy narramos la historia de Magdalena Pamaca, una mujer que sin pretensiones de grandeza ha mirado la vida de frente y ha aprendido que solo se tiene a ella misma y que con eso es suficiente. Yo soy Nidia Herrera y esto es Recordarte, un podcast donde la vida es una historia y la voz el acontecer sonoro de la memoria. Parte 1. Allá en el pueblo. Era una casa sencilla, era de barro. Nuestra casa siempre fue bien humilde. Por decirle, yo me sentía, como le dijera, bien, porque a pesar de que no teníamos tantas riquezas, yo miraba que siempre había unión entre nosotros, a pesar de la pobreza que es. Pero todo era bonito, o sea, nuestra cocina era muy chiquitita, me acuerdo, de puro barro, apenas si teníamos una mesa chiquitita para guardar nuestros trastos. Solo había mi papá hizo así como una forma de cajón, ahí guardábamos nuestros trastos, y una mesita chiquitita, era lo único que teníamos en nuestra cocina. Y mi mamá los trastos los ponía en la pared y les ponía un nylon debajo a modo de que se colgaran los trastos para las ollas y todo eso. Y todo era bien bonito, a pesar de que, o sea, todo era de barro, de tierra. A veces uno barría y cuando miraba los trastos todos empolvados. Magdalena nació en San Marcos, Guatemala, en el municipio de Concepción, Tutuapá. Su familia la conformaban sus 3 hermanos, padre y madre, y aunque en su casa nunca hubo mucho, ella recuerda sus primeros años como un tiempo feliz, un tiempo en que la vida consistía en ayudar a sus padres en las actividades de comerciantes o en la siembra.
Su padre compraba artículos en otros municipios y los traía a su pueblo para venderlos, y su madre se dedicaba al comercio de tamales y otros productos de comida que vendía en el mercado y en el día de plaza de su pueblo, que era los jueves. Magdalena siempre le ayudaba a preparar y vender desde que era muy pequeña. Mi mamá, ella se dedicaba a hacer tamales de Guatemala. Ella salía a vender al mercado atol, o sea, arroz en leche, le dicen allá en Guatemala. Ujú. Vendía pollo, o sea, ella los mataba y los vendía. Y así fue como ellos nos sacaron adelante. Siempre cuando ella empezaba a hacer su venta, ella me enseñaba cómo a prepararlo, yo la ayudaba, de ahí salíamos a vender. Ella salía con un canasto bien grande, pero como yo era una niña, ella solo me daba un canasto pequeño para que yo fuera a vender con ella. ¿Y te gustaba vender tamales? Claro que sí. Y de eso, pues ahí fue donde también nosotros fuimos creciendo y tempranito a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana ella se iba con un jarro grande en la cabeza a vender al mercado. A las 4 de la mañana yo tenía que llegar con otro jarro para que ella pudiera vender. Y así sucesivamente. Mis hermanos lo mismo. ¿También ayudaban a vender? Ayudaban. Y así fue como fuimos saliendo adelante. Era una vida sencilla, otra época, como lo describe Magdalena, en la que ella y sus hermanos aprendieron el valor de las cosas. Fue una infancia que ahora en este tiempo ya no se ve. O sea, eran muchas cosas que, a pesar de que uno vivía en la pobreza, pero siento que fue como una experiencia, yo digo, podía llamarle así, muy bonita, porque ahora yo veo que nuestros hijos, yo les enseño a ellos que las cosas uno las tiene que estimar, así como nuestros padres nos enseñaron. Porque yo me recuerdo que a mi papá, él nos compraba un par de zapatos hasta el año, hasta cuando él miraba que nuestros deditos ya estaban saliendo. Y para ir a la escuela teníamos una mudada. La mudada era la buena. Y nos íbamos a la escuela, nos poníamos la mudada buena, cuando regresábamos la teníamos que quitar y ponernos la mudada vieja. ¿Para qué? Para que eso alcanzara durante todo el año. Igual los zapatos. Y ahora en este tiempo nuestros hijos tan siquiera ya le quedan un poquito, tal vez no chiquitos, y ya quieren otro par de zapatos. Este pantalón no me gustó porque tal cosa y ya otro. Y antes no era así. No sé si por la pobreza o es que realmente nos alcanzaba una mudada por todo un año. Y mi papá no era de aquellos de decir, yo le decía, ay papi, a mí me gusta ese par de zapatos, cómprenmelo. Le decía, no. Él compraba lo que él sentía necesario, que tenía en su bolsillo para podernos comprar. Para Magdalena, su infancia, allá en su pueblo, es una cosa distante, y aunque ha intentado que sus hijos entiendan y vean un poco la vida como ella la ve y la veía, sabe que eso es una utopía, que los niños fantasean con tener algo más de lo que ya tienen. También así le pasaba a ella, también así nos pasa a todos. Entonces no le ha quedado más remedio que hacer el comentario al aire cuando sus hijos se quejan o piden de más, o cuando no ven que hay muchas personas que sueñan con tener lo que ellos hoy tienen. O sea, no me gusta esto y me compro otro par de zapatos. No me gusta esto, me compro tal cosa, y no debe de ser así. Pero yo sé que ellos prácticamente ya se crecieron, por decirle, en otra cultura. O sea, ellos están en Estados Unidos y dicen, no, pero es que nosotros estamos en Estados Unidos. Eso era en tu pueblo, tuyo. Es algo que ellos no entienden. Pero por lo menos yo les hablo de lo que yo pasé cuando era niña, para que ellos pues puedan estimar. Quizás uno no les da lujos, pero con lo poquito que uno les puede dar, yo siento que ellos tienen que estimar lo que tienen ahora, no como nosotros antes. ¿Quién nos iba a regalar a nosotros un par de zapatos? Nadie. Yo me recuerdo que en mi pueblito solo había un teléfono, y ese teléfono alcanzaba para todo el pueblo.
¿En qué sentido? De que te llamaban de lejos, te están llamando y tales horas te van a llamar. Estaba uno haciendo cola, claro, escuchaba a toda la gente, todo lo que uno estaba hablando, porque solo era un teléfono. Magdalena también recuerda sus primeros años de escuela como un tiempo feliz, aun a pesar de la escasez. Sus padres siempre les dieron a ella y a sus hermanos lo necesario para estudiar. Eso sí, cada uno se llevaba un jalón de orejas si alguno de sus útiles no se usaba de la manera correcta o si desaparecían por un descuido. Pues en la escuela todo me fue bien, porque mi papá era muy estricto en ese sentido. Él cuando empezaba la escuela, él nos compraba los útiles, pero a él no le gustaba que uno, si le hacía falta una hoja al cuaderno, te jalaba el oído. Si te hacía falta un lapicero, te jalaba el oído, porque él decía que él compraba los útiles, pero que uno lo estimara, porque en ese entonces no había para tanto. Magdalena aprendió a ser feliz con lo necesario, con sus cuadernos forrados con papel periódico, con su única muda de ropa, con su venta de tamales y atole en los mercados. Amaba ir a la escuela hasta que por un accidente en su casa tuvo que retirarse por varios meses. Una noche, cuando tenía más o menos 8 años, mientras su mamá atendía el negocio, una tiendita pequeña ahí en su casa, le pidió a su hija que calentara la comida en la plancha que estaba en el centro de la cocina. En esta plancha su madre siempre mantenía un jarro con agua caliente por si la ocupaban. Magdalena necesitaba lavarse las manos, y mientras agarraba el agua caliente subida en una silla, su hermano la distrajo. La silla perdió su estabilidad y el jarro de agua hirviendo le cayó encima. Cuando yo desperté en el centro de salud y sentía un fuego tremendo en todo el cuerpo. Pero yo no entendía porque yo caí inconsciente de lo que se me había venido encima. Y cuando yo desperté, mi cuerpo estaba lleno de puras ampollas. Tuve una quemadura como de tercer grado que le llaman. Y estuve 3 meses en cama sin poderme mover. Y ahí fue donde yo tuve que dejar de estudiar por lo que me había pasado. Y yo no quería seguir estudiando ni quería ir a la escuela por lo que me había pasado. Hasta incluso en la mano tengo una cicatriz, en la pierna aquí tengo una cicatriz, en la espalda igual. Y ya no seguí estudiando, dejé de estudiar. Perdí ese año en la escuela, yo ya no quería regresar a la escuela. Sentía vergüenza porque ya no podía hacer educación física, nada, cuando uno sale a correr y uno se pone su short y yo ya no podía utilizar eso porque me quedó marcado lo que me había pasado, o sea, si me entiendes, se miraba muy feo. Entonces yo decía, no, y si me ponen a hacer eso, yo no quiero seguir eso. Y gracias a Dios, con el apoyo de mi mamá, me dice, no, usted tiene que seguir estudiando. Y entonces los maestros, como sabían lo que yo ya no podía ponerme un short o como por decirle, me dijeron que podía llevar mi pants. Así fue cuando yo fui otra vez volviéndome a mis actividades, pero sí fue muy duro para mí. Ese accidente le dejó marcas grandes en su cuerpo, cicatrices que no se borran, pero ni el suplicio de las ampollas ni el ardor en toda su piel se pueden comparar con el dolor de las ausencias que abrazaron a Magdalena durante su juventud. Sus padres, junto a otros hermanos y familiares, emigraron a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades para ellos y sus familias. Se fueron sin sus hijos, a ellos los dejaron a cargo de su abuela materna. Y no es que su abuela no los quisiera o los maltratara, es que para Magdalena nada es más grande que el amor de los padres. Yo pienso y digo que mi juventud fue un poquito como triste, porque mis papás se vinieron para Estados Unidos y yo me quedé en cargo de mis 3 hermanos y yo, claro, vivía con mi abuela, pero mi abuela era muy estricta, por decirle,
como que a ella le gustaban las cosas bien hechas. Ellos también nos daban amor, pero yo creo que no es lo mismo el mismo amor de una abuela como de tus papás. Y yo a veces me sorprendo que yo siento que hay muchas personas que se vienen a Estados Unidos por darles una vida mejor a sus hijos, pero a la vez yo siento de que también a sus hijos les hace falta ese amor de padre. Estando lejos, claro, mi mamá me decía, yo le voy a mandar esto, o sea, claro, pero yo siento que el dinero no lo es todo. Te hace falta el amor de tu padre, de tu madre. A pesar que uno está consciente que ellos vienen a este país a darnos una mejor vida, a hacer las cosas, pero siempre nos va a hacer falta el amor de nuestros padres. La ausencia de sus padres dejó un vacío profundo en Magdalena. Ella se quedó a cargo de sus hermanos menores, estudiaba y también aprendió a trabajar en el negocio de su abuela. A cargo de ella y su esposo habían quedado más o menos 12 nietos. El abuelo llevaba a los varones a trabajar en el campo y las mujeres se quedaban en la fonda y en el hospedaje ayudando a la abuela. Ella nos levantaba a las 5 de la mañana a lavar trastos, a lavar el maíz, porque teníamos que ir al molino, a tener la comida ya para las 7 de la mañana, ya todo el desayuno ya estaba, porque la gente iba a llegar a comer. Entonces, ella ya a las 7 de la mañana tenía que estar el desayuno, todo bien hecho. A veces nos ponía a lavar todos los oficios domésticos de la casa. Ahí fue donde yo fui también aprendiendo muchas cosas y a ser más responsable por decirle, en cocinar, en los oficios domésticos. Yo creo que ese es mi hobby para mí. Sus padres regresaron más o menos después de 5 años. Recogieron a sus hijos y volvieron a su antigua casa, que había estado abandonada durante todo ese tiempo. Traían un poco de capital y pudieron construir, no con lujos, una mejor vivienda y unos locales para sus negocios. Esta felicidad no duró mucho para la familia, pues poco después los padres se separaron y su madre se mudó a España, y el padre mandó a los hijos a vivir en otra casa que había comprado en otro municipio. Claro, mi mamá me mandaba dinero, pero siempre hacía falta el amor de mi papá, de mi mamá. ¿Por qué? Porque usted sabe que en una separación todo ya no es lo mismo. Y mi papá, claro, nos bajaba a ver ahí donde nosotros nos quedamos viviendo solos en la casa que mi papá había comprado cuando llegó de Estados Unidos, pero no era lo mismo. Y yo la hice como mamá. Yo miraba de mis hermanos la ropa, la comida. Yo he sido como para ellos una madre, al igual como lo hago con mis hijos ahora. Y ahí sí nos quedamos solos. No estaba mi abuela, no estaba mi abuelo, o sea, simplemente nos quedamos solos. Pero aún así yo seguía estudiando, o sea, mi meta mía era ser alguien en la vida, tener un título, si me entiendes, tener algo, pues. Y seguimos estudiando y todo, pero sí fue muy difícil, muy difícil. Su madre se quedó 3 años en España. Después regresó y siguió en su oficio de comerciante ya separada de su esposo. Cuando Magdalena terminó su educación secundaria, realizó unos estudios para ser maestra de preprimaria, pero no consiguió una plaza fija. Tenía sueños y metas por cumplir, pero no había dinero. Ella, como muchos en su familia, sabía que la posibilidad de hacer realidad esos objetivos estaba en el norte, en ese otro país que le había arrebatado a sus padres y que ahora la jalaba a ella con el hilo de la ilusión. Entonces fue ahí cuando yo dije, no, yo me voy para Estados Unidos, yo quiero ahorrar para seguir estudiando en la universidad, tener una casa, muchas cosas, muchas metas, pero vine aquí a Estados Unidos y pues todo eso, creo que todo lo que yo, mis metas, mis objetivos, todo eso pues se truncaron. Parte 2. Dios mío, ayúdame.
Magdalena se abrazó a sus sueños y arrancó rumbo a Estados Unidos. Tenía más o menos 21 años. Salió con su primo sin imaginar que el tiquete de su viaje incluía mucho más que un salir de su pueblo y que la encararía con la crueldad humana. En el transcurso del tiempo de mi viaje fue muy difícil porque ahí vi realmente lo que yo nunca había visto. Me vine, pues tomé la decisión de venirme para hacer algo, para ser alguien en la vida, pero muchas veces no es así. Uno planea, pero en realidad no es así. El viaje de Magdalena tomó casi un mes y medio. Ella no recuerda muy bien por los lugares que pasó, pero nunca olvidará las paradas forzadas a las que fue sometida. El coyote que nos traía nos dijo que estaba feliz porque ya habíamos llegado a un lugar donde teníamos que llegar. Pero mi sorpresa mía fue que al llegar a ese lugar llegaron unos hombres y nos secuestraron. Nos llevaron, nos metieron a una camioneta, uno sobre otro, encima sobre otro. O sea, una camioneta bien chiquita. Nos taparon los ojos, nos llevaron en esa camioneta y nosotros llegamos en la tarde a ese lugar. Esa tarde nos llevaron y nos encerraron en una casa esa noche y uno sin poder dar ni dónde estaba. Cuando les quitaron las vendas de los ojos estaban en una casa. Magdalena recuerda el frío y las tablas en las que durmieron. Recuerda también las mantas sucias con las que les tocó cubrirse, el baño sucio y en general las malas condiciones del lugar. A la mañana siguiente los llevaron a otra casa donde había más personas, todas esperando que sus familias pagaran la cuota para que ellos pudieran continuar con el viaje de sus sueños que por momentos parecía pesadilla. La mandaron nuestra familia y a ellos nos dejaron soltar. Nos volvimos a reunir con el coyote otra vez. Total que íbamos ya felices porque lo que me ha pasado ya había quedado atrás. Seguimos, pero en el transcurso del camino nos vuelve a pasar lo mismo, pero ahí sí que más grave, porque nos bajaron del bus unas personas y nos volvieron a llevar otra vez. Nos fueron a cerrar en una casa donde no se miraba ni día ni noche. Las ventanas estaban forradas con madera, las puertas bien cerradas. No se veía nada, pero sí se podía escuchar. Magdalena escuchaba a mujeres gritando mientras las violaban. Era el ruido del horror. El miedo y los reproches por su decisión comenzaron a invadirla. Se aferraba a su primo como a un escudo y solo deseaba salir de ahí. ¿Por qué me vine? O sea, yo renegando todavía, ¿por qué? Pero yo siento que Dios sabía con qué propósito él estaba haciendo las cosas. Y los hombres se paraban en la puerta del cuarto donde estábamos. Tal vez habíamos como unas 50 personas metidas en ese cuarto. Estábamos unos cruzados, otros encima como sea, pero estábamos en ese cuarto. Mujeres, hombres. Un baño que realmente, yo digo, puchicas, no sé, estabas como no tienen idea. Porque imagínense, eran varios cuartos con muchas personas, el baño estaba todo, o sea, realmente no daban ganas de ir al baño. Y cuando el hombre llegaba al cuarto, se paraba en la puerta, llevaba la pistola y empezaba a drogarse delante de nosotros. Y él lo único que miraba eran las mujeres. O sea, ese era su propósito de él. Y yo le decía a mi primo, ayúdame, porque le digo, no te vas a ir de mi lado, no me vayas a dejar, porque yo tengo miedo en este lugar. Estuvo casi una semana en esa casa en donde no tenía conciencia del día o la noche, comiendo la misma comida mala y sin sabor, bebiendo de un galón de agua que compartía con muchas personas, usando un baño asqueroso, escuchando mujeres ser violentadas, llamando a su casa mientras un hombre le apuntaba con un arma en la cabeza. Una semana en las tinieblas, una semana en que la única frase que le habitaba era, Dios mío, ayúdame. Yo decía, Dios mío, ayúdame. Yo decía, Diosito, ayúdame. Yo dije, Señor, ayúdame.
Y yo ese día dije, Dios mío, ayúdame. Las pocas fuerzas que conservaba Magdalena se quebraron cuando los hombres que los secuestraron les dijeron que la familia había pagado el rescate de su primo, pero no el suyo. A él se lo llevaron y ella se quedó ahí, sola. Magdalena no entiende bien por qué, pero esa noche ya sin su primo, cuando uno de esos hombres quiso llevársela y abusar de ella, otro de los mismos secuestradores lo evitó. No sé cómo, a veces no lo entiendo y digo, ¿cómo llegó esa persona? Era uno de los mismos que nos había llevado a esa casa, pero siento que Dios le tocó su corazón para poder decir no le vayas a hacer daño a esa muchacha, no le vayas a hacer daño. Porque yo estaba muriéndome de miedo, temblando y dije, no, imagínese estar con uno de esos hombres solo de verle la cara, que estaba ahora sí que jalando droga con el arma, y yo decía, ¿y si me puede tirar un tiro aquí o no sé? Nunca sabremos si fueron los designios del Dios en que Magdalena cree, pero ella pudo sobrevivir a ese infierno. Sí, a veces me pongo a pensar y digo, ¿cómo llegó ese señor ahí? O sea, a pesar de que estaba con todos esos hombres, pues, o sea, ¿cómo es que llegó una buena persona a salvarme? ¿Sí me entiende? Y por eso yo digo, yo a veces le digo a mis hijos, el día que yo me vaya, si ustedes, pues ahora sí que tienen ese corazón, o no sé cómo decirle, de mandarme a traer, pero ya será de diferente manera, pero venirme como me vine, yo creo que ya no, porque sí fue algo bien difícil pasar por todas esas cosas. Cuando Magdalena fue liberada y entregada al coyote, sintió que volvió a nacer. Llegó cansada, sucia, deteriorada, pero sus sueños eran más grandes que eso. Pudo bañarse, le dieron ropa y comida, y así continuó con su viaje. Para entrar a Estados Unidos lo hizo por el camino del desierto, y este último trayecto tampoco fue fácil para ella. Claro, también en el desierto uno pasa por otras cosas muy difíciles, porque yo me caí, me lastimé, pero el guía, él me decía, tienes que caminar si no te dejo en el desierto. Y yo a miedo que no me dejara, yo como sea con ese dolor, pero yo le seguía dando porque no me podía quedar ahí sola. Se cayó y tuvo que continuar con su pie lastimado en un trayecto que le tomó casi 5 días. Sin embargo, a pesar de su dolor, fue su primo quien esta vez necesitaría de las fuerzas de esa mujer peticita para poder cumplir con su sueño. Magdalena sabía por recomendación de sus padres y familiares que no debía usar doble calcetín para caminar por el desierto, pero su primo hizo caso omiso a ese detalle y eso casi le costó la vida. Mi primo, cuando empezamos a caminar de día estaba haciendo, nosotros pasamos en febrero, yo creo, cuando está haciendo mucho frío. Ese día él se puso doble calcetín y todo, eso fue en la noche, y le dije al siguiente día, quítatelo porque vas a empezar a caminar y por caminar se te va a juntar el calor en los pies. Y él me dijo, no. Cuando seguimos caminando en el día, como a mediodía, él me dijo que él le dolía los pies. Seguimos caminando y me dijo que él ya no podía. A la hora que yo le quité el zapato, el calcetín, porque era doble calcetín, le había comido toda la planta de su pie. Y él ya no podía caminar. Y él decía, yo ya no puedo caminar. Y le dije, no te puedes quedar. Y el guía dijo, si no caminas te dejo aquí. Él ya no podía ni poder dar un paso, pues, ¿sí me entiende? Porque él realmente le había comido el calcetín todo lo que es la plantilla del pie, o sea, estaba, ya se le miraba ahora sí que el puro hueso, por decirle, porque él se lo había comido. Y ni poder caminar. Y ahora dígame usted, ¿cómo me dejo yo a alguien? O sea, ahora sí que mi primo tirado ahí a medio camino, ¿cómo? Como pudo y con la ayuda de otro señor, arrastraron a su primo hasta el lugar en que los recogerían. Se cargó la comida y el agua y por ese momento ella fue el sostén. Otra vez Dios y sus designios poniéndola a ella un poco más cerca de sus metas. Yo siento que venir uno a este país
Quizás viene uno porque realmente por salir adelante, por superarse uno en su país, pero a la vez yo creo que uno viene arriesgando como su vida, ¿sí me entiende? O sea, viene uno arriesgando su vida porque cualquier cosa le puede pasar en el camino, encontrarse personas buenas, malas, de todo, de todo. Si prácticamente uno viene a este país como un pie a la muerte, uno no viene, ahora sí que viene dispuesto, si a morir o es que realmente a vivir, porque uno realmente no sabe. Porque venirse, imagínese su país de uno en Guatemala y para venir hasta aquí, sí, es algo difícil. Parte 3. ¿Cómo lo hice? Estás en Arizona, ya pasaste todo Ya. ese infierno. Claro, es como ya uno vuelve a la vida, dice, bueno, quizás no estás en el lugar de tu destino, pero por lo menos sabes que ya todo se quedó atrás y vas a comenzar por decirle, una nueva vida, tus propósitos, tus metas, tus objetivos, todo eso. Magdalena se suma al sinnúmero de inmigrantes que ha vivido vejámenes en su trayecto a Estados Unidos y que prefieren no pensar en ello, olvidarlo y solo mirar hacia adelante. Ella volvió a nacer, se necesitaba entera para lo que vendría a su vida en el paraíso prometido. Obviamente, tenía un plan para su futuro en Estados Unidos, pero al llegar le tocó ajustarse al plan que la vida tenía y que ella desconocía. Pensó que llegaría a San Francisco con unos familiares, pero ellos no la recibieron, así que terminó con una amiga al otro lado del país, en el estado de Kentucky. Mi amiga me recibió a mí, llegando aquí a Estados Unidos. Pues claro, no fue nada fácil porque yo no conocía a nadie, ahí sí que no tenía, o sea, fue como que vine a conocer otras culturas, o sea, pues todo diferente, pues uno cuando viene aquí, pues viene sin nada, solo con lo que trae puesto, realmente sin nada. Llegué con mi amiga, mi amiga me recibió, ya me dijo, ¿sabes qué? Pues ella me compró ropa, ella ya me dio donde vivir y ya luego, pues poco a poco tardé como 3 meses sin trabajar porque no encontraba trabajo. Su primer trabajo fue en un restaurante que quedaba a 2 horas del estado de Indiana. Ganaba $7 por hora. Era un trabajo pesado y su manager era muy estricto. Ella y sus compañeros hacían maromas para comer a escondidas y no tener que marcar su descanso, pues no quería perder ni un minuto en su cheque. En este empleo duró más o menos 8 meses. Aunque estaba lejos, sentía que ya todo se iba normalizando un poco para ella. Le aguanté porque, pues, ¿dónde iba a traer dinero? Mi renta, mi comida. Yo vivía con una amiga, claro, pero yo le tenía que dar lo de mi renta, mi comida. Le aguanté, pero después me salí de ahí y encontré otro trabajo de limpieza. También entré ganando $7. En ese trabajo tardé trabajando como 13 años. Magdalena no sabe muy bien por qué se quedó en este trabajo tanto tiempo. Le tenía miedo al cambio, a lo desconocido, a lo inestable. Además, era el único aspecto que podía controlar, mientras su vida laboral puede ser marcada como una línea recta sin demasiados altibajos. En su vida personal tuvo que librar batallas que ella nunca pensó. Claro, en mi vida sentimental he sido por decirle, una mamá soltera. También, claro, conocí al papá de mis hijos en Guatemala, pero por ciertas cosas él tuvo que irse con otra persona, me dejó a mis hijos, pero, ¿cómo decirle? Me fue un poco difícil también pasar otro proceso, a pesar de todas las cosas que habían quedado atrás, como que vino a mi vida el proceso como que más difícil, ¿sí me entiende? El papá de mis hijos me dejó, me quedé luchando por mis hijos. Yo trabajaba 12 horas diarias. Claro, ya no le dedicaba tiempo a ellos porque en el trabajo y uno tenía que descansar. Pero yo seguí luchando. No fue nada fácil, pero no imposible.
Y pasé un proceso bien difícil porque yo en este país, sin tener familia, sin poder manejar, tener 2 hijos, pagar nursery, ¿quién me los cuidaba? Trabajando yo 12 horas, pagando todos mis gastos, claro, o sea, se requiere de mucho dinero. Ustedes saben que una persona que cuida a niños cobra mucho. Pero yo, no sé cómo le hice, pero lo hice. Salí adelante con mis hijos trabajando duro, claro. Ahí fue donde me he dado cuenta de que uno como mujer, yo creo que uno no necesita de un hombre para poder salir adelante. Uno de mujer también puede hacerlo. Para una mujer como Magdalena, para quien la familia unida es lo más valioso que tiene un ser humano, fue muy doloroso no poder construir una así para sus hijos, pero entendió, poco a poco, que no todas las familias se ven igual, y que el molde no es lo importante sino los lazos que la sostienen. El abandono no la destruyó, simplemente le ayudó a verse a sí misma de otra manera. A veces me pregunto, ¿y cómo lo hice? No lo sé ni cómo lo hice. O sea, tuve que pasar un proceso. Me acuerdo muy bien que mis hijos estaban pequeños. Yo iba a dejarlos con la señora que los cuidaba, como a unas 5 cuadras donde yo vivía. Yo le cargaba todo a mis hijos, comida, de todo lo que requiere una persona que cuida a los niños. Yo caminaba en esos fríos, pasaba muchas cosas y llegaba con la señora a dejar a mis hijos. Luego me iba a trabajar, pero yo siempre pensaba a mis hijos, los recogía de noche, 2 de la mañana. Si yo no trabajaba hasta las 5:30, llegaba a recoger a mis hijos a las 6 de la mañana. Magdalena estaba en el punto en que no se puede renunciar. Trabajaba turnos de 12 horas en la noche, recogía a sus hijos y los llevaba a la escuela, dormía más o menos 2 horas, y después se dedicaba a cuidar a niños de otras mujeres para poder llegar con los gastos hasta el fin de mes, y así continuar con esa espiral que parecía interminable. No obstante, la vida, ese misterio, esa lección continua, Magdalena se volvió a enamorar, y como si aún quedaran aprendizajes pendientes, otra vez le tocó asumir un embarazo como madre soltera. También me quise dar como una oportunidad. Usted sabe que uno como mujer, por así como digo, tiene sus sentimientos y me dio otra oportunidad, pero también me pasó casi similar, porque esa persona, pues cuando supo que yo estaba esperando un bebé, me dejó abandonada, así como así. Y pues pues yo seguía adelante, porque entonces ya no eran pensar en dos niños, sino ya era en otra persona, ahora sí que venía en camino, ya eran 3. Pero yo hacía aún así, ahora sí que con embarazada, teniendo 2 hijos, pues yo trabajaba, o sea, le echaba ganas, duro. Cuando yo iba a tener a mi hija, estaba yo en el trabajo esa noche, me recuerdo que estaba en el trabajo. Ahí fue donde me empezaron los dolores, porque yo, ¿cómo iba a descansar? ¿Cómo iba a tomar mi descanso si yo sabía que prácticamente yo estaba sola en este país, porque yo no tengo familia aquí, a nadie? Y pues yo decía, pues estoy sola, tengo que trabajar, tengo que ahorrar para el momento que yo iba a tener a mi hija. Y yo seguía trabajando, claro, ahora sí que embarazada, trabajando. O sea, yo sentía que había momentos que yo ya no podía más, que me daban ganas de dejar todo y irme y no sé cómo. Pero yo decía, no puedo hacer eso porque son mis hijos. Quiso tirarlo todo al carajo, salir corriendo, pedir ayuda y decir sin pena que ya no podía más, pero esto no ocurrió. Además de saberse la única responsable de 3 niños, Magdalena conoció la cara no muy amable de la gente que la rodeaba, ese escrutinio mezquino con el que se termina aplastando la poca dignidad que le queda a una persona. En ese momento vino a mi vida como no valorarme, ¿sí me entiende? Porque toda la gente me criticaba porque yo estaba esperando otro bebé, me decía, ay, estás embarazada y tus hijos, ¿cómo le vas a salir adelante? O sea, y yo me sentía avergonzada, yo a veces escondía a mi bebé, a veces trataba de la manera que no se me miraba el estómago, sentía vergüenza.
Dice ella que ninguna de las personas que la criticaba fue a visitarla después de que tuvo a su hija, y entendió que su vida y sus decisiones no están en un anaquel para el apetito de otros. Abrazó sus circunstancias y continuó su lucha. Entonces ahí fue donde yo aprendí que realmente lo que uno haga o deje de hacer con su vida, eso no te tiene que dar vergüenza. O sea, ¿qué importa lo que la gente diga? Porque la gente, cuando tú más lo necesitas, nadie está contigo. Y eso yo he aprendido. Entonces ahí me di cuenta que realmente dije, no, la verdad, la gente podrá decir de lo que quiera, pero realmente uno pues tiene que seguir adelante. Entonces ya seguí también igual trabajando, saliendo adelante, ahora sí con ya 3 hijos. Fueron tiempos difíciles para Magdalena. Los días se convirtieron en sumas y restas constantes para hacer rendir el dinero hasta la fecha de pago, pero un día ya no hubo más. Hubo un día que me faltaba una semana porque yo recibía la quincena mi pago. Me faltaba una semana para yo poder recibir mi pago. Y me recuerdo que mi nena y mis 2 niños, los más pequeños, mi nena tomaba leche, se quedó sin leche. No tenía pañales. Me quedé sin comida para mis hijos. Me faltaba una semana. Y yo dije, ¿qué hago? ¿A quién le cuento lo que me está pasando? ¿Con quién hablo de eso? Y me recuerdo que cuando mi primer hijo nació, yo le compré su esclavita. Esa esclavita yo lo tenía guardada ahí. Y ese día me quedé sin dinero. Y lo único que se me ocurrió fue ir a vender esa esclavita a modo que yo tuviera dinero para poder comprarle pañales y leche a mis hijos y comida. Me recuerdo ese día que salí con mis 3 hijos de la casa donde yo rentaba. Me fui a una tienda, que era una tienda hispana de una señora, muy buena la señora. Llegué con la señora y le dije que quería venderle esa esclavita. Y me dijo, oiga, ¿por qué? ¿Y por qué la estás vendiendo? Magdalena le explicó que necesitaba comprar cosas para sus hijos y que no tenía dinero en ese momento. La señora le dijo que podía tomar comida y leche de la tienda y le prestó dinero para que comprara los pañales. Magdalena pudo conservar la esclavita, esa que la ancló a la vida para no perderse en el mar del miedo ni el dolor, y así, sin pretender ser una heroína para nadie, logró sacar a sus hijos adelante. ¿Y sus sueños? Bueno, ya pudo construir una casita en su pueblo, no una mansión, dice ella, pero sabe que es un lugar que le pertenece y que le da una pequeña ilusión de algún día poder volver y cuidar de sus padres que de tercos no han querido dejar de trabajar. Ellos siguen todavía con su negocio. Claro, ya no es como antes, pero ellos no quieren dejar. Y a veces yo le digo a mi mamá, es que usted no tiene que seguir con eso. Y ella me dice, no, es que yo estoy acostumbrada y yo no puedo dejar, no me puedo quedar sentada. Igual puso su negocito que ya no es tamales, ya no es atol, ya no es pollo, simplemente vendiendo trastos. Todo lo necesario que le sirve a uno en la cocina, ¿sí me entienden? Ese negocito tiene ella, pero ella ya solo sale a vender al mercado una vez a la semana. Y mi papá, que también tiene su negocito en la casa, pero ya no salen como antes. Pero se sabe que cuando en el transcurso del tiempo, conforme la edad, como que ellos se vuelven como bebés, como niños chiquitos que son muy caprichosos, pienso yo. Su propósito no es solo cerrar el círculo y volver a su origen, a quienes le dieron la vida. Magdalena siempre ha querido obtener su título de licenciada y poder ejercer. Con esa meta en la cabeza, emprendió su viaje a Estados Unidos, pero pronto ese motor se fue apagando y otras prioridades llegaron a su vida: el amor, la familia, los hijos. Hoy que los muchachos ya están más grandes, adolescentes, esa llamita se ha vuelto a encender, y a Magdalena la emociona pensar que cuando sus hijos se valgan por sí mismos, ella va a poder regresar y estudiar, porque 3 hijos no son impedimento para ser alguien más en la vida. Todavía es mi meta seguir estudiando. Algún día que llegar yo a mi país, yo digo, yo quiero seguir estudiando. O sea,
yo quiero pues seguir estudiando y ser alguien más en la vida. Aparte de, pues yo creo que tener mis 3 hijos no es un obstáculo para yo poder seguir estudiando, o sea, tener mis metas, o sea, ser alguien en la vida, trabajando con la carrera que yo elegí, o sea, no quedarme solo ahí. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Y es en este punto de su presente cuando sucede el primer encuentro con Magdalena en Starbucks. Ella, que en su vida laboral siempre mantuvo una estabilidad inmutable, había decidido cambiar de trabajo después de 13 años de servicio en la misma empresa. Esos pequeños cambios, enormes para ella, la llenan de emoción y un poco de miedo, pero sabe, porque se lo ha demostrado a ella misma, que nada le queda grande. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. No es fácil, pero yo creo que uno sale. Y ahorita mis hijos ya están grandes, mi hijo ya trabaja y me siento bien porque yo digo, me siento como orgullosa de mí misma porque yo digo, wow, ¿cómo le hice? No lo sé cómo. ¿Cómo están de ausentes las cosas queridas? Hoy Magdalena sigue trabajando duro. Sus hijos varones, ya todos unos jóvenes, siguen en la escuela y trabajan medio tiempo en restaurantes. Su hija continúa estudiando, pero Magdalena se ha puesto un nuevo reto. Compró un carro y está aprendiendo a manejar. No es fácil, dice ella, pero poco a poco lo va a lograr. Gracias por estar ahí y escuchar una historia más de Recordarte, este espacio donde celebramos la osadía de vivir y el necesario valor de contarlo. Con este episodio cerramos la segunda temporada y nos vamos a trabajar en las siguientes historias que vendrán en la número 3. Gracias por seguirnos y por escucharnos, espérennos y compartan este y todos los episodios para ayudarnos a seguir creciendo. Este episodio fue producido por Nidia Herrera, editado por Paola Cadena y la música original es de Mike Forrestal. Nos escuchamos pronto.